En este capítulo vamos a ver otra de las super herramientas de sanación. Se llama pincel corrector y tiene muchas funciones importantes que vamos a trabajarlas en este capítulo. Echámosle un vistazo en la parte superior, en la barra de opciones, difusión 5, capa actual. Aquí podemos trabajar con capa actual. Si tenemos una capa, si tenemos varias capas, lo podemos hacer en todas, y cuando solamente vamos a hacer correcciones en una de todas las capas que tengamos acá, podemos seleccionar esta opción que vemos que viene por defecto, capa actual. Luego aquí en origen les recomiendo que lo dejen en muestreado, y aquí podemos trabajar lo que es el tamaño del pincel o de esta ruedita que ustedes ven en la imagen, que podemos trabajar el tamaño, podemos trabajar la dureza de la pluma o pincel, como le quieran llamar. Como ven, ahí está a una dureza del 100%, y aquí está en un tamaño pequeño, pero aquí yo le puedo ir dando más y más para ver de qué forma podemos trabajar el tamaño de la pluma. Algo importante es que si no quieren estar yendo aquí a hacer estos cambios, lo pueden hacer directamente desde la imagen. ¿Y cómo lo haríamos? Bien, presionamos la tecla Alt y luego lo que hacemos es con el clic derecho, si le damos hacia afuera, aumentamos el diámetro de la pluma. Como pueden ver, aumentamos ese diámetro. Si le damos hacia adentro, bajamos el diámetro. Si le damos hacia arriba, lo que hacemos es bajar la dureza de los bordes, como ven. Y si le damos hacia abajo, aumentamos los bordes de la pluma, siendo el 100% su máxima dureza. Yo lo voy a dejar a más o menos un 38, y el diámetro más o menos ahí. Soltamos tecla Alt y el botón derecho y ahí tendríamos. Bien, esta herramienta de pincel corrector tiene como función corregir áreas, pero tomando muestras. Y esas muestras nosotros las tenemos que tomar. De hecho, voy a hacer más pequeño esta pluma. Esas muestras nosotros las tenemos que tomar de un sector bastante cercano a lo que vayamos a corregir. Supongamos que vamos a corregir este cable que queremos eliminar, entonces lo más correcto es que hagamos copias de ciertos puntos cercanos para ir haciendo la corrección. Sin más que agregarles, lógicamente, a esta explicación, que lógicamente es muy importante, vamos a hacer la práctica. ¿Y cómo hacemos muestras? Lo hacemos con la tecla Alt, presionamos la tecla Alt y ven que ahí se ha transformado la pluma, y ahí presionamos clic izquierdo y ahí tenemos una copia de este color. ¿Cómo nos damos cuenta? Si nos ubicamos aquí, podemos ver esa copia. Presiono Alt y hago una copia acá, y como ven, ahí tengo una copia de esa área. Entonces voy a hacer una copia aquí, y ahora sí empiezo a borrar todo esto. Yo les recomiendo que lo hagan de ciertos puntos y que así vayan tomando más muestras. Vean que yo llego ahí, hago una nueva copia y lo voy sustituyendo. Es una forma muy importante de corregir. Aquí vean que aquí hubo un error. Puedo dar un paso atrás en la historia. Recuerden que esta herramienta de historia nos sirve muchísimo si nos hemos equivocado. Para no presionar control más Z, podemos regresar pasos hacia atrás. Ok, y como ven, ahí voy corrigiendo. Listo. De esa manera vamos a irnos a otra fotografía, que es esta. También podemos hacer este tipo de correcciones. Yo hago una selección de este punto y corrijo esta área. Hago más pequeño el pincel, selecciono aquí y corrijo, selecciono, corrijo, selecciono, y así voy haciendo las correcciones. Todas estas herramientas que estamos viendo, que yo las llamo herramientas de sanado, son muy interesantes. Suelen trabajarse con lo que es una tableta, pero no siempre. Yo ahorita estoy usando el mouse, y como pueden ver, es muy importante. Y de esa manera es como se trabaja esta herramienta llamada pincel corrector.